Comenzamos el repaso a la 26ª jornada en Alicante, en el Rico Pérez, partido entre el Hércules y el Celta, el líder que lo fue más después de ganar, eso sí, por la mínima al equipo de Eusebio. Que como viene siendo habitual, Juanma tuvo muchas oportunidades, pero no las aprovechó. La primera de ellas del brasileño Pedro Botello. Ese disparo que se marcha muy cruzado. A la izquierda de Calatayud se enfrentaban dos de los mejores porteros de la categoría, de los menos goleados. Al final tuvo suerte Calatayud porque, por ejemplo, ese remate de nuevo se marcha al palo en el intento de Joselu. Vemos al internacional sub-21 que golpea prácticamente con la rodilla el balón al palo, y se iba a repetir una historia que dio mucho que hablar, Juanma, la pasada temporada, porque se jugaba el ascenso. Antes oportunidad para Tote, decíamos que se jugaba el ascenso, el Hércules iba a disponer en el último momento, en el minuto 95, también frente al Celta de Vigo, de un penalti el conjunto alicantino, en aquella ocasión entrenado por Juan Carlos Mandía, pero Farinós lo falló. Y en este partido, frente al Celta, penalti sobre Joseba del Olmo, de Vasco Fernández. ¿Y quién iba a lanzar? Pues Farinós otra vez, delante Falcón, y esto es lo que iba a suceder. Los nervios, evidentemente, en Farinós. Le pegó duro, le pegó fuerte, paró Falcón, y ya ha dicho Farinós que no cree que vaya a tirar más penaltis con el Hércules. Sí, ha fallado 3 de 7 esta temporada. La verdad es que está tocado anímicamente. Le ha dicho que le va a dejar su puesto el lanzador a otro. Buena parada, paradón de Calatayud, que evitaba el tanto del Celta, y el que llegaba era el del Hércules en esa acción. Poco habitual en Tote, más de brega, menos de clase, pero respondiendo y siendo igual de efectivo para conseguir el tanto que iba a ser definitivo. 1-0, minuto 27 de la segunda parte, Juanma. Ya se estaba acabando el partido y el Celta quería buscar el empate y tuvo una muy buena ocasión en esta jugada. El balón de Iago Aspas queda en el segundo palo, y entre el portero y la defensa del Olmo parece ser el último que rechaza ese balón, evita el tanto del Celta. Qué buena ocasión la que tuvo para haber marcado. Pero Calatayud estuvo bien. Victoria final del Hércules por 1-0, que sigue líder. Y el pinchazo de la jornada fue para la Real Sociedad y pudo ser peor, empate a 1, pero pudo perder, Sergio, este partido ante el Huesca. De hecho, Martín Lasarte tuvo que tirar del Xavi Prieto, ausente en las últimas 5 jornadas, pero este hombre bueno cayó tocado y tuvo que saltar el 10 al terreno de juego. Ahí vemos de nuevo repetida la acción, el intento de remate de cabeza, de hecho llega a contactar de bueno, y el golpeo. Y el tanto del Huesca lo consiguió Moisés con ese remate prácticamente sobre la línea de gol. Era el minuto 14 de la segunda mitad. Se adelantaba el Huesca después de una muy buena jugada, el centro hacia el corazón del área, no consigue despejar ningún jugador de la defensa del Real Sociedad, lo aprovecha Moisés para marcar. A partir de ahí, la Real, que se fue hacia arriba, y en el minuto 80 la vaca de cabeza conseguía igualar el partido. Con muchísimos seguidores donostiarras, como vemos en el Alcoraz, llenaron todo un fondo. Se produjo el primer lleno de la temporada en el estadio Oscense. Veíamos el centro, buen centro del colombiano Jonathan Estrada, y el remate de Mikel Lavaca. Y atención a lo que intentó ahí Xavi Prieto. Es verdad que no le sale, pero el gesto era de una enorme calidad técnica. Se quiso marchar con esa jugada. Las últimas ocasiones para la Real. Al final, empate a 1. Y nos vamos ahora hasta el partido de Canal Plus del domingo a las 12. Gran partido el que vimos entre el Betis y el Cartagena. Era una de las últimas ocasiones que iba a tener el Betis para acercarse a los de arriba. Eso hizo que se emplearan al máximo los jugadores de Víctor Fernández. Y tuvieron esa primera llegada por mediación de Sergio García, que reclamaba penalti, no se concedió. Y poco después, apenas 6 minutos de partido, Chiqui, que sale a tapar, se le marcha a Jonathan Pereira, caño incluido a Zigán, y el delantero gallego, con habilidad como demostró ya en Córdoba, consigue el 0-1. Muy pronto se adelantaba el Betis, que se podía quedar a 11 puntos del Cartagena de esa tercera plaza, perdiendo el gol a verás, o recortar esa distancia a 5, y estaba en el camino de reducir las diferencias. Y de ganar el gol a verás, que quizás luego pueda ser importante para esa tercera plaza, o quién sabe para las dos primeras. Y es que el Betis en la primera parte pudo aumentar la diferencia. Esa jugada de Jonathan Pereira, el gol anulado. Ahora maestría la de Jonathan Pereira, cómo pone ese balón pese a que no valía la jugada, pero demostró mucha calidad ahí el jugador del Betis. Con el terreno de juego algo rápido, y vimos como no existe fuera de juego porque se quedaba atrás Zigán,
y Jonathan Pereira, que la levanta sutilmente con la izquierda ante la salida de Rubén. Anulada la jugada, mal anulada. El Betis, llevábamos 10 minutos de partido y ya podía ir 0-2 y seguía la carga. Y pudo marcar también Jonathan Pereira, el hombre más activo del Betis. Se tiró por ese balón, chocó con Rubén. Hicieron daño los dos, pero no subió el gol. El balón se paseó por el área de Rubén. Todavía imágenes de la primera parte. El que lo intenta es Sergio García. La intervención sensacional de Rubén evitando el gol. Había salido en tromba el conjunto de Víctor Fernández, que lo apuntaba en la previa. Necesitaban ir a por todas y el Cartagena tardaba en reaccionar. Lo intentaba Unai Espósito, el lateral derecho, que se incorporaba al ataque. Juan Ignacio Martínez pidiendo un poquito más de esfuerzo a sus jugadores en la primera parte. Ahí se pidió penalti de Quintero o sobre Quintero, pero el panameño la verdad es que pudo hacer algo más. Sí, le toca a Nacho, pero no es lo suficiente ni muchísimo menos para derribarle, así que acertó el colegiado. Poco a poco se estiraba como podía el Cartagena y no tuvo fortuna en esa acción en la que Toché se encuentra con Goitia. Estuvo bien tapado Toché porque hizo un gran partido. Los centrales del Betis, en concreto Carlos García, le tapó muy bien, y eso que tuvo ocasiones como esta. Toché la más clara, su disparo se marchó fuera. No se lo creían en el estadio lo que había fallado su máximo goleador. Qué oportunidad tuvo el Cartagena ahí para empatar el partido. Imágenes ya de la segunda parte. Otra vez el Betis salía buscando el tanto. La jugada directa de Juanma, pero su disparo se marchaba fuera. Y atención al saque de esquina, porque lo iba a aprovechar muy bien el Betis con toque de Carlos García al segundo palo, y ahí aparecía Mehmet Aurelio, el brasileño nacionalizado turco, para obtener el 0-2. Es verdad que se equivoca a la hora de defender el Cartagena, porque consigue el Betis aprovechar el 2 contra 1, solo va un hombre del equipo de Juan Ignacio Martínez a tapar, y eso le facilita meter el balón para Carlos García. Jugada ensayada y bien fabricada, que da el segundo tanto al Betis. Balboa revolucionó al Cartagena, Juanma. Salió en la segunda parte, hizo maestrías con su velocidad, con su calidad. Balboa dejó ese balón a Tato, que redució diferencias en el minuto 30. Quedaba mucho partido por delante y podía llegar a empatar el Cartagena. Iba a sufrir el Betis. Lo celebraba Tato dando la vuelta a la camiseta, pero el jugador se lesionó posteriormente y a partir de ahí fue imposible para los de Juan Ignacio Martínez buscar el punto, el tanto del empate, y con susto incluido. Al final, afortunadamente, no pasó nada a estos seguidores del Betis. Empate a 1 en el Ciudad de Valencia entre el Levante y la Unión Deportiva Las Palmas. Vaya oportunidad que desperdició la Unión Deportiva Levante para haberse acercado mucho más a los puestos que dan acceso a la primera división. La primera ocasión y el tanto de Rubén, minuto 25 de la primera parte. Se adelantaba el conjunto levantino. Gran jugada y buen gol ahí con ese recorte de Rubén. Sí, pero no le andó a la zaga Álvaro Cejudo, que engancha esa volea tremenda para apenas un minuto después establecer las tablas de nuevo en el electrónico. 1-1 con un gran gol de la Unión Deportiva Las Palmas. El Levante que necesitaba, como decías, Juanma, la victoria para haber metido mucha presión al Cartagena. Sufría Luis García Plaza porque su equipo no lo iba a conseguir. Levante 1, Las Palmas 1. Y tampoco aprovecharía, aunque jugó mucho antes, jugó el sábado el Numancia. En su partido jugaba en casa ante el Nàstic de Tarragona y no consiguió la victoria. No consiguió acercarse un poquito más al Cartagena. Imágenes de la primera parte de la ocasión. Ese disparo de Morán y luego llegaría el primer tanto del partido. Minuto 17, el disparo sensacional de Dimas. Le dejaron pensar, le dejaron llegar a la portería y disparar. Se sacó un disparo fenomenal, seco, que nada pudo hacer Rubén para pararlo. Llegaba envuelto en una situación difícil, complicada, con un ambiente extraño en lo extradeportivo el Nàstic de Tarragona de César Ferrando, pero sobre los pajaritos tuvo sus oportunidades, esa de Rubén Navarro y este cabezazo al palo de David Bauzá, que por poco no termina sorprendiendo de Navarro. Ahí veíamos a Fernando Morán, uno de los protagonistas en el juego ofensivo del conjunto catalán, y este es el cabezazo repetido, ganando la partida en el salto Bauzá a Dimas. Y el conjunto de César Ferrando que marcaría después de ese fallo defensivo del Numancia, que aprovechó Rubén Navarro. Definió muy bien ante Eduardo, ante Edu Navarro.
Vemos ahí como no llega al cruce y no hay nadie con el delantero del Nastic, que luego lo hace muy bien, define bien y consigue el tanto del empate. Hasta el último instante lo intentó el Numancia, la última ocasión en esa falta a las manos de Rubén. Al final, empate a 1. Y paso también atrás del Elche, que perdió ante el Córdoba 2-0. También pendientes de lo que pueda pasar la próxima semana, ese derbi que podremos ver en Canal Plus ante el Hércules en casa, pero el equipo de Pepe Bordalás perdió una muy buena ocasión para haberse acercado a los puestos de arriba. Veíamos una primera ocasión del Elche de Juli, luego un penalti que reclamó el Córdoba, que se iba a ver cómo le señalaban a favor este lanzamiento desde los 11 metros, preparado para marcar Pepe Díaz, que ya suma 11 y alcanza a Estuani y a Jorge Molina en lo más alto de la tabla de máximos goleadores. Incluso pudo llegar uno más, pero fue anulado por posición de fuera de juego. Tuvo también sus opciones el Elche, pero la verdad es que no demasiado claras, y esta obligó a intervenir a Willy Caballero, el argentino, con muchísimo acierto. Las ocasiones que se sucedían, como está la contra, ese balón largo obliga a defender a todo el Elche, pero al final ese disparo se marcha demasiado cruzado, y es que tenía mucho espacio el Córdoba para montar las contras después de que el conjunto del Elche se fuera hacia arriba, y al final José Vega, que consigue marcar para cerrar el partido 2-0. Victoria muy importante del Real Murcia con ese 0-2 en Salamanca, el primer tanto de Bruno a los 2 minutos. Una victoria, Sergio, que saca al conjunto murciano de la zona de descenso. Golazo que sacaba a los pimentoneros de esos puestos que te mandan a segunda vez 17 jornadas después. Ha mejorado mucho el Murcia en los últimos encuentros y tuvo otra nueva oportunidad con ese buen disparo de Chando, que repele como puede Biel Rivas. El viento que soplaba con fuerza en el Estadio El Mántico, y el Salamanca también dispuso de su buena oportunidad. Respondió Lía. Después de ese barullo en el área, los jugadores del Salamanca, que no consiguen marcar, defendió muy bien esa jugada el Real Murcia, y es que el Salamanca ya estaba decidido a marcar, a punto estuvo con este gol olímpico, marcar un gol olímpico, pero Elías salvó el tanto, y entonces apareció la figura de Chando, que se marcha del portero primero y luego no sabe o no puede definir, porque acaba pegando en un jugador del Salamanca ese balón. Y es que a la contra el Real Murcia tuvo muchas ocasiones y muy buenas. Y aquí se iba a producir la expulsión, cartulina roja directa para Alejandro. Ahí veíamos como el colegiado no lo duda en ningún momento, señor Julio Amoedo Chas. La entrada cuando se llevaba la pelota con facilidad el jugador del Murcia, Quique, y se produce esa expulsión. Capdevila, que se encontraba a gusto en este encuentro y que metía balones que dejaban oportunidades muy claras para que sentenciasen los pimentoneros. No lo conseguían, pero iba a ser el propio José Luis Capdevila quien tirase de su zurda para, ante la pasividad de la defensa del Salamanca, obtener el definitivo 0-2, minuto 89. Murcia fuera de la zona de descenso. Empate 1 entre Albacete y Villarreal B. Un empate que además el Albacete consiguió en los últimos instantes del partido. En el tiempo añadido conseguiría un punto el equipo de Julián Rubio, y eso comenzó con ganas el partido en esa primera oportunidad. Un balón que se marcha a córner, pero ni mucho menos el equipo de Paco Herrera se iba a minalar. Jefferson Montero, qué sensacional jugador, cómo le pega, qué golazo marca. El tanto de Jefferson Montero, el ecuatoriano, que adelantaba al Villarreal B en el minuto 27 de la primera parte. Y que metía al Albacete en posiciones de descenso. A pesar de que los manchegos obtuvieron el empate, se quedan en esos puestos que te mandan a Segunda División B. Jefferson Montero, toda una pesadilla para la defensa, y Cabrero, que tuvo que intervenir, al igual que Juan Carlos Sánchez, con ese tremendo paradón ante el buen disparo de Sousa. Intervención buena también de nuevo de Cabrero. Tomás, que lo intentaba. Hacia arriba se marchó el Albacete. Y ahí Nacho Insa. Durísima entrada que le cuesta la cartulina roja. Se quedaba con uno menos por esa entrada de Nacho Insa sobre Callejón. En el 83 se produjo la expulsión, y atención, porque iba a tardar poco
en llegar ya en los últimos instantes después de este saque de esquina anticipándose a Stuani. El tanto del empate para el Albacete. Lo conseguía Tarantino en el último minuto, ya sobrepasado el 90, y se enfada. ¿De qué forma lo celebra? Parece que no amistosamente con la grada, ni mucho menos el central del conjunto manchego. Albacete 1, Villarreal B 1. El mismo resultado que el partido entre el Real Unión y el Girona. También había que empatar en los últimos instantes el equipo local, y eso que tuvo ocasiones como este disparo, se marcha por encima de Jorquera. Disparo de Neko Romo. Más ocasiones para el Real Unión. Se marcha Ibrit. El centro de Gorka Brit. Muy atento Jorquera. Evita el remate del jugador del Real Unión de Irún. También buena esta intervención al balón parado. Goran Maric, el que golpeaba esa pelota. Tenía muchísimas oportunidades el Real Unión de Irún. Otra más para Maric, pero poco a poco se intentaba estirar, se intentaba acercar el Girona. El remate es de Calle. Estamos ya en la segunda mitad. Gorka Brit de nuevo a la carga. Parecía imposible que no marcase el equipo de Iñaki Alonso, porque se multiplicaban las oportunidades, muchísimas de ellas para este hombre, para Maric. Sin embargo, no terminaba de acertar con la meta rival, y el Girona que iba buscando aprovechar la suya. Y vemos ahora el disparo, intentando ajustarlo, de Chechu, y el balón que envía Dorca, se queda muerto y aprovecha a la perfección Juanma Roberto Peragón para marcar en el 22 de la segunda parte el 0-1. No se lo creían los aficionados del Estadio Gal. Porque su equipo había tenido ocasiones para haber marcado, como este remate de Neko Romo, que se marchó al lateral de la red. Quedaba poco tiempo, pero iba a conseguir empatar el conjunto de Iñaki Alonso. Ahí señala penalti el colegiado. Neko Romo, que es el encargado de transformarlo, consigue engañar a Jorquera y empataba el partido. Quedaban 10 minutos más el añadido. El Girona que iba a tener una última oportunidad para llevarse el partido, pero la falló al final. 1-1. El Recreativo que le ganó 2-1 al Cádiz en ese duelo andaluz. Eso que tuvo que remontar el gol inicial de Ramis, que veremos a continuación. Y tuvo muchísimas oportunidades el Cádiz para haber ampliado su ventaja, incluso un penalti fallado, aunque fue el Recre el primero que lo intentó con ese disparo. Vemos ya la ocasión y el primer gol. Jonathan Ramis, el uruguayo, marcando en el minuto 33, ocupando un puesto titular en el 11 de Víctor Espárrago. Y esta es la segunda parte, cuando Guaita evita en el último momento, después de un error, el remate de los jugadores del Cádiz. Penalti, que como vamos a ver es claro, de Magnus Troes. Ahí la mano en el interior del área, bien vista por el colegiado. Va a ser Toelli el que va a lanzar. Tiene la ocasión de marcar el 0-2, pero Vicente Guaita adivina la trayectoria y consigue parar ese lanzamiento. Esto iba a cambiar sin duda alguna el desarrollo del partido. Sí, porque del 0-2 que podía haber marcado con ese penalti Toetli, vamos a llegar al empate. Se pidió penalti primero en esa jugada, una jugada que continuó. Conseguiría empatar el Recre por medio de Pablo, minuto 68, y en el tramo final del partido el Cádiz, que buscó el tanto, como ese disparo de López Silva, que se marchó a córner, más internadas esta vez por la derecha. La sensacional parada ahí de Vicente Guaita, pero el que marcaría, conseguiría llevarse el partido finalmente, como veremos, será el Recreativo de Huelva. John Erice tuvo un remate clarísimo de cabeza, se le marcha a la derecha de la portería defendida por Guaita. Oportunidad también tremenda en el remate para Nano, pero fue Álvaro Antón quien con ese disparo con el bote sorprendió al meta Kiko Casilla. Victoria para el Recre, 2-1 sobre el Cádiz. Primera victoria de Felipe Miñambres al frente del Rayo Vallecano. La consiguió en casa 3-0 ante el colista, ante el Castellón. La presidenta viendo el partido, ese encuentro que abría la jornada el viernes. La primera oportunidad para el Rayo y la sensacional intervención de Lledó. Y es que en el inicio de partido el Rayo tuvo ocasiones como esta de Piti, que se marcha fuera. Y seguía apretando el conjunto de Miñambres, que buscaba también el primer triunfo en 2010. Disparo de Piti, buena intervención de Lledó, que sufría el acoso constante de los vallecanos, que seguían intentándolo ante el sufrimiento de este hombre, de Tintín Márquez. Y llegamos a la segunda parte para ver marcar de nuevo a Rubén Castro. Conseguía su 9º gol y volvía a marcar después de casi 3 meses.
Y también el Castellón, que lo intentaba, la intervención sensacional de Dani, el guardameta del Rayo Vallecano, que sustituía a Cobeño en este partido. El Rayo conseguiría un segundo gol a poco del final del partido, minuto 84. Coque enganchaba ese balón en el área pequeña ante la pasividad de los jugadores del Castellón. Era el 2-0 y todavía 3 minutos después llegaría un tercero. De Pedro Hernández, que marcó en propia puerta el Castellón, que continúa como colista, que se lamentaba por ese último error. El Rayo se reencontró con la victoria, 3-0 para los vallecanos. Está la clasificación después de 26 jornadas. El Hércules líder con 51 puntos. Después de su victoria amplía la ventaja ante la Real Sociedad, que empató, tiene 48. El Cartagena sigue tercero con 44, pero ya ve muy de cerca a Levante, Numancia y el Betis, que parece que tiene opciones después de conseguir la victoria en Cartagena. Y cambio en la parte baja, porque el Murcia sale de esos puestos de descenso. Entra el Albacete, que acompañaría puestos de descenso a Segunda B a Real Unión de Irún, Cádiz y Castellón. He conseguido